Sí, Facundo, este libro tiene que ver con un libro que yo publiqué antes, cuando yo vivía en Japón ya, en el año 2003 aproximadamente, que era una biografía de una escritora y traductora catalana que vivió en Japón y hizo traducciones de alto valor literario al español, del japonés al español, que no es una traducción fácil, y hizo de muy alta calidad las traducciones. Se llamaba Montserrat Watkins, más conocida como Montse Watkins. Yo escribí esa biografía en ese momento cuando yo estaba recién llegado en Japón, donde formé familia y tengo mi esposa allá y mis dos hijos. Y bueno, ese libro tuvo bastante trascendencia en ese momento. Lo más importante fue que lo leyó una periodista española que se llama Rosa Montero, que es columnista del diario El País de Madrid. Y bueno, la historia empezó a tener algún impacto, tuve algunos emails de gente que le interesó, pero en Japón no tuvo tanta importancia en ese momento porque, bueno, Montse era una extranjera, una española, que si bien era corresponsal de dos diarios importantes de España, se dedicó toda su vida a la editorial, hizo una editorial propia y editó libros de grandes autores japoneses como Kenji Miyazawa, como Mori Ogai, que son autores muy conocidos, que estaban solamente traducidos en ese momento al inglés y al francés. Entonces yo, cuando tomé contacto con la obra de Montse, que eran las columnas que ella escribía en un diario, me pareció interesante hacer una biografía sobre su vida y lo hice, me atreví, lo hice por mi cuenta. Y ahora, con el paso de los años, hará más o menos algo así como un año y medio, una señora que era colaboradora de Montse en ese momento se puso en contacto conmigo a través de otros contactos porque la Universidad de Kioto hizo un libro homenaje que se llama Ensayos en homenaje a la traductora e investigadora Montse Watkins, que es el libro que yo presenté el pasado viernes en el Viejo Correo. Y en este libro se hicieron una serie de ensayos de gente que la conoció, en el caso mío, quien escribió la biografía, y mi biografía fue citada como, digamos, documento de la obra. Esto lo editó la Universidad de Kioto, que es una universidad muy importante de Japón, la primera sería porque es donde estuvo el imperio primero, la era Heian, y lo hizo el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, y quien dirigió la obra es Elena Gallego Andrada, que era la colaboradora de Montse, que yo había conocido en el momento de hacer la biografía, pero en realidad no la conocíamos tanto. Y bueno, a través de esta publicación, para mí es muy importante, tiene de alto valor para mí, porque, bueno, yo soy un hijo de este pueblo, hice un libro bastante humilde, porque no es tampoco un libro muy, es un libro muy simple, pero fue considerado por esta universidad para hacer esta publicación homenaje para Montse Watkins. Entonces para mí es algo muy importante y lo quería compartir con los vecinos y vecinas y amigos de aquí de Guaminí, y fue un evento muy interesante que, además de hablar de esta experiencia con el libro de Montse, estuvieron también algunos artistas, estuvo José María Tessio cantando, estuvo también una niña, Abigail Jerez, también que cantó, y bueno, se hizo una suerte de encuentro cultural que fue muy agradable, y para mí era una oportunidad de encontrarme nuevamente con la gente de la localidad, porque yo hacía ya 5 años que no venía para acá, así que bueno, a mí me pasaron también cosas fuertes este último tiempo. Lo perdí a papá también hace más de 2 años, que bueno, yo te quiero agradecer, Facundo, porque sé que vos tuviste palabras en este programa hacia mi papá. Y bueno, para mí fue duro perder a papá por la situación que murió, que primero estuvo desaparecido, después apareció muerto, y yo no pude venir en ese momento para su funeral. Entonces para mí era importante volver y estar con mi mamá también, que gracias a Dios la tengo aquí, y bueno, estar con mi familia, ¿no? En definitiva. O sea, es que me emociona esto que decís porque, bueno, yo de muy chiquito fui vecino de ustedes y de todos ustedes tengo el mejor de los recuerdos y un cariño enorme por todos, y obviamente por Cacho también, y ni que hablar por Rosalía, que además fue profesora de generaciones y generaciones de guaminenses en el viejo y querido Colegio Nacional, así que me emociona lo que decís y todo lo que se dijo aquí, obviamente que son palabras que salen del corazón. No iba a derivar para acá la entrevista porque... Pero vale la pena mencionarlo porque, digamos, perteneces a una familia de gente queridísima en Guamini. Sí, yo creo que, bueno, yo me siento muy orgulloso de donde vengo, y esta comunidad yo también tengo un gran cariño. La situación, bueno, las circunstancias me han hecho irme lejos, por curioso, por el amor, no sé por qué, pero bueno, yo aquí en la comunidad, desde mi abuelo materno, que fue un inmigrante italiano analfabeto, que con sus manos hizo un edificio que fue una escuela rural después,
la escuela que era Belgrano, la escuelita 11, que ahora está cerrada por falta de matrícula, o desde mi padre, que también fue docente y bueno, y también carpintero en esta comunidad, y mamá, que también junto con otra camada de docentes que algunas estaban en este evento, que vinieron como Porota Lienar, como también Marta Torrecilla, que es más joven, pero también son, digamos, personas de la comunidad que han hecho cosas, bueno, en el caso de mamá y otras señoras, hasta en algún momento fueron los fundadores del colegio secundario, o instituciones como la biblioteca, que también mamá es muy recordada, que es casi, yo creo que quien recuerda la biblioteca se recuerda a Rosalía, ¿verdad? Y bueno, ahora me toca una etapa de compartir y ver a mi mamá con un diagnóstico que tiene, pero bueno, tengo la suerte, gracias a Dios, de estar cerca de ella y me voy con esa alegría, ¿no?, que puedo estar en contacto con mamá, y bueno, yo le debo todo a mi mamá. Yo, gracias a Dios, lo que soy, y yo digo que el ser libre que me considero yo es gracias a lo que me dieron en mi familia, los valores que me dieron, que me abrieron otras puertas también en otros países. Entonces yo estoy, como todos, ¿no? Todos le debemos a nuestras madres o a nuestros padres lo que somos, ¿no? Yo soy muy agradecido, entonces para mí era importante encontrarme con mi mamá también, y me he encontrado también con viejos amigos de la era, como la época cuando ustedes vivían frente de casa, cuando éramos niños, me he encontrado con gente, y coincidió también, para mi alegría, que se hizo un festejo de los 30 años de la promoción de secundario, que egresamos, que éramos más de 30 alumnos, que era una promoción muy grande, y vinieron de los 30 y tantos que éramos, 20, y estuvimos unos cuantos y festejamos y cantamos, para mí se me da por cantar también, tengo cosas de cachito también y canto, y bailamos, tomamos vino, la pasamos muy bien. ¿Cuántas emociones todas juntas en este lapso, no? Sí, fue algo inesperado para mí y grato, porque hacía mucho que no nos veíamos, había compañeros como, no sé, 30 años que no nos veíamos, y ya estamos todos bastante bien. Y lo que más me emocionó a mí, y que lo compartimos entre todos ahí, es que estamos todos. El que no pudo venir fue por una cuestión de trabajo, por una cuestión de distancia, pero ninguno, por decirlo eufemísticamente, ninguno está tocando el arpa. Ninguno se quedó en el camino. Están todos en pie, y lamentablemente cuando fui yo al cementerio a ver la tumba de papá, me tocó ver tumbas de gente joven, mucha gente joven de menos de 40 años que se ha ido a la comunidad, no solo de Guaminí, sino de Garré también y Bonifacio. Entonces lo bueno también para festejar era que estamos todos, y el que no pudo venir fue por una cuestión de ocupación o de distancia, pero no porque no está entre nosotros. Así que en otro encuentro van a venir los que no pudieron venir ahora seguramente. Fernando, con respecto al tema de la biografía, ¿no? Porque digamos, no es tan simple escribir una biografía, sobre todo en tu condición, ¿no? Sí. Recién nos contabas, recién llegado a un país, siendo extranjero, un país como Japón, una ciudad como Tokio. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que tiene que ver con también una idea personal. Yo creo que, por experiencias personales mías, yo, bueno, en algún momento estuve antes de ir a Japón en San Martín de los Andes, y me encontré con una inmigrante alemana que hizo una recopilación de la comunidad tehuelche de ahí, o mapuche, como le quieran llamar, muy importante, incluso la medicina tradicional. Bueno, en Perú en su momento me enteré de otra inmigrante alemana también que hizo una investigación y el cuidado de las que son hoy las líneas de Nazca, que es el gran atractivo turístico de Perú. A mí me llama mucho la atención, Facundo, la gente que venía de otro lado, como me pasó a mí con Monse también en Japón, que a veces nos interesamos por cosas que a veces los locales no le prestan tanta atención, ¿no? A mí me llamaba siempre la atención ese tipo de personas. Y Monse yo la vi como un personaje así. Monse llegó a Japón como una corresponsal freelance de un diario, de 2 diarios, tenía una vida bastante acomodada, pero sintió la necesidad espiritual de escribir artículos, investigar sobre el colectivo de inmigrantes descendientes de japoneses que emigraron a Japón en la década del 80, que era la época de la burbuja económica, ¿no? En ese momento Japón era como China hoy, era una gran economía pujante, que tenía una industria muy floreciente y necesitaban trabajadores y mano de obra extranjera. Entonces Japón, que era un país muy cerrado hasta ese momento, abrió sus fronteras por una necesidad económica para absorber trabajadores en principio descendientes de japoneses, especialmente de Brasil, de Perú, de Argentina también,
para desarrollar e incrementar su economía y poder tener también la fuerza laboral que necesitaba en ese momento económico. Entonces ella también, además de lo económico y estadístico, también pone atención en la problemática social que ello trajo, ¿no? Porque al ser un país también muy cerrado y muy al margen del mundo, Japón, porque Japón tiene una historia bastante particular. Japón es un país cerrado al mundo. Recién en la era Meiji, que estamos hablando del 1900 corto, se tuvo contacto con Holanda, con Francia, con algunos países, con Bélgica, y después se fue acercando a alguna otra cultura. Entonces era un país que no estaba preparado tampoco para algo internacional, para algo de diversidad cultural, ¿no? Sí, de países de Asia como China, como Corea. Entonces Montse en ese momento ve algo que nadie veía, o por lo menos que nadie denunciaba, que había un colectivo muy importante de personas descendientes de japoneses, con rasgos y aspectos japonés, pero extranjeros, que estaban totalmente invisibles, que estaban asimilados, pero no integrados a la sociedad. Entonces ella con sus columnas empieza a hacer un llamado de atención, que también como era corresponsal de otros medios europeos, se toma un sentido de, por lo menos, de interés, y este colectivo comienza a tener alguna mejora social dentro de Japón, ¿no? Qué interesante lo que me contabas antes, ¿no? Porque uno lo piensa desde el lugar de lector, ¿no? Uno está acostumbrado, obviamente, mediante las traducciones, a leer escritores europeos, hasta rusos. Uno se encuentra con escritores de una talla fenomenal y súper conocidos en el mundo, sí. Pero jamás de este lado hemos consumido, o por lo menos no es habitual, seguramente en un círculo mucho más culturoso, si se quiere la palabra, puede ser que sí, pero en el general, escritores japoneses, digamos, uno no lee libros de escritores japoneses. Son muy pocos. Ahora últimamente hay uno que se llama Haruki Murakami, que se ha hecho muy famoso porque creo que él vive en España y fue traducido al español, tiene una muy buena traductora, excepto Haruki Murakami, que está muy de moda también, que es muy interesante también, porque es un autor, es japonés, pero tiene un estilo más internacional. También hubo otro autor que fue premio Nobel, pero hace ya muchos años, tampoco es un autor que sea tan conocido. Pero sí, yo creo que Haruki Murakami debe ser el autor más conocido, así que llegó a Europa y al mundo de una manera importante, porque también la literatura japonesa es distinta a la literatura occidental, incluso hasta la poesía es distinta. Entonces por ahí no tiene un público que lo asimile y lo entienda rápidamente, ¿no? Claro, lógico. ¿Cómo estudia en Tokio? Sí, por ejemplo. ¿Cómo es, te lo pregunto? ¿Cómo es tu vida? Digamos, ¿cómo te acostumbraste? Sí, bueno, ¿qué es lo que haces diariamente? Sí. ¿Qué te queda de ese argentino de Guaminí en tu vida diaria? Sí, ¿En qué actividades se traduce? De guaminense me queda todo, porque yo creo que la esencia no la puedes perder. Sí, me he ido adoptando a códigos y maneras de vivir, ¿no? Japón es un país muy particular en el sentido de que socialmente, por ejemplo, en la calle la gente es bastante seria, qué sé yo, por ejemplo, no es frecuente ver una pareja de la mano dándose un beso, por ejemplo, ¿no? Cosas simples que uno está acostumbrado a ver acá en la calle. No se ven, si bien hay también droga y hay otras cosas, hay prostitución, pero nunca vas a ver en la calle un travesti, una mujer que ejerciendo la prostitución, no vas a ver una pareja de novios dándose un beso. Es un país como que tiene una disciplina muy estructurada y, digamos, en algunos aspectos es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. En la comida también, ¿no? La comida, la alimentación es una alimentación en base de pescado, de algas, de algún otro tipo de verduras que las que nosotros estamos acostumbrados a comer, más de Asia. La música también es distinta, la religión es otra, porque es un país shinto o budista, shintoísta. Me fui acostumbrando poco a poco, naturalmente. En mi casa soy guaminense 100%, y cuando salgo de la puerta para afuera, digamos, yo creo que lo que tenemos que hacer todos con nuestra cultura es tomar lo que nos sirve, apropiarnos de lo que nos gusta y lo otro respetarlo, ¿no? Donde, como decían nuestros abuelos inmigrantes, donde fueres, haz lo que vieres. Yo trato de ser, tener los mismos códigos, la misma manera de comunicarme con la gente. Por ejemplo, no sé, cosas simples, Facundo, como
Si hablas con alguien, no mirarlo a los ojos mucho. Nosotros estamos acostumbrados a confiar en la gente mirándole a los ojos cuando hablamos. Allá puede ser una cosa violenta. La gente, como le impacta, le molesta si los miras a los ojos, si les hablas a un tono fuerte, entonces tenés que acostumbrarte a hablar más tranquilo y no mirar a la gente a los ojos, ¿no? Porque la gente te habla y mira al suelo, es como algo muy violento. Y bueno, en mi casa, como te digo, yo soy guaminiense. ¿Dónde estás trabajando, Fernando? Yo estoy trabajando en la universidad de allá, que es la Universidad de Keio, que es la segunda universidad más importante de Tokio. Yo enseño español en esa universidad. Allá son 3 universidades importantes, que es la de Tokio, que es la más importante, después está la de Keio y después está la de Waseda. La de Waseda es la más internacional. Yo estoy en esa universidad enseñando español para chicos del secundario y también para adultos. ¿Cuánto hace que estás en Japón? Yo ahora estoy haciendo 5 años que estoy, pero viví 3 años antes y después regresé a Bahía Blanca durante 6 años con mi familia, con mi esposa y mi hija, y nació mi hijo en Bahía Blanca. ¿En ese lapso te tocó estar en Japón cuando fue todo el desastre del tsunami y de la central nuclear de Fukushima? No, en ese momento yo estaba en Bahía Blanca y bueno, fue también un impacto para mí porque yo tengo mi familia política allá, pero no fue en Fukushima. Fukushima no está tan lejos de Tokio, pero no fue afectada directamente, no tuvo grandes efectos, pero el tema de Fukushima es un tema que aún hoy sigue preocupando, porque fue un tema muy, importante. No resuelto aún, ¿verdad? No está resuelto aún, en algunos aspectos es muy discutido, es muy controversial, porque a veces no hay tanta información como la que la gente está esperando. Es un tema muy serio y lo han sabido conducir en algún sentido y en otro sentido se les ha ido un poco de las manos también porque era una estructura muy importante la que se afectó y llegó el mar que estaba muy cerca y entonces es un tema muy controversial del que lamentablemente no puedo decir que esté la gente informada al 100% hoy. Fue un tema que afectó mucho también la economía, pero bueno, Japón es un país que se reconvierte rápidamente. Se afectó la industria automotriz mucho porque muchas empresas que construyen automóviles perdieron sus producciones, pero inmediatamente Japón se reconvirtió en la aparatología médica. Digamos, lo que cayó en producción automotriz, ahora Japón es superior en la producción de aparatología médica, superó a Alemania, a otros países. Siempre que tengo la posibilidad de entrevistar, son muchos los guaminenses que han recorrido distintos puntos y sobre todo, digamos, cuando uno lo ve, Japón, uno piensa en que estamos hablando de una cultura exótica para nosotros, ¿no? ¿Cómo es el sistema político? ¿Cómo es la relación entre la sociedad